Hola a todos, bienvenidos a la clase de principios de entrenamiento. Lo que vamos a ver es todos los conceptos desde qué es el entrenamiento, capacidades físicas y desarrollar cada una de ellas. Esta es la clase número 2 del curso de Personal Trainer. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a hablar de lo que es el entrenamiento, ¿sí? La definición de entrenamiento, armarla como para enfocarnos en el tema. Cuando hablamos de entrenamiento hablamos de un proceso, algo que podemos sostener en el tiempo, ¿sí? Que hay que planificar, en donde tiene que haber periodización, pedagógico, ¿sí? Por el cual a través de correlativas adaptaciones logramos mejorar la condición física del individuo a través del entrenamiento de las capacidades físicas. Como bien dije, cuando hablamos de proceso es ir en el tiempo, es poder sostener algo en el tiempo, ¿sí? Para eso planificamos. Cuando hablamos de pedagógico, cuando uno entrena a alguien, no solo lo mejora físicamente, sino que el deporte, el entrenamiento te va generando hábitos saludables, te va educando, te va enseñando. Ahí está lo pedagógico. Y lo que tenemos que entender es que cada vez que entrenamos, se van generando adaptaciones, ¿sí? A ese entrenamiento. La adaptación es algo regulado por el organismo, ¿sí? Lo que hace es, cuando uno genera un estímulo de entrenamiento, se genera un desequilibrio interno, ¿sí? Y el cuerpo lo que va a tratar es de adaptarse a ese estímulo de entrenamiento y volver a equilibrarlo. Ese equilibrio interno se llama homeostasis, o sea que la homeostasis es el equilibrio interno. Cuando hablamos de un equilibrio interno, hablamos de un pH de 7,3, de una temperatura de 36,5. Ahí el medio interno está equilibrado. Cuando uno realiza un entrenamiento, este medio interno se empieza a perder y ahí es donde surgen las adaptaciones del organismo para siempre llevar a ese equilibrio, ¿sí? Cuando hablamos de capacidades físicas, hablamos de condición física. La condición física es el estado de forma de una persona, ¿sí? Hablando desde lo físico. Esa condición física yo la voy a mejorar mediante el desarrollo de las capacidades físicas. Las capacidades físicas son esas capacidades que tiene un individuo, el cual mediante el entrenamiento yo puedo desarrollar. Las capacidades físicas son 4: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Y luego tenemos esas serían las capacidades físicas básicas, y luego tenemos las coordinativas, que son la coordinación y el equilibrio. Lo que vamos a hacer, vamos a empezar a trabajar por la primera, que es la fuerza. Vamos a ver qué es la fuerza. Cuando hablamos de fuerza, hablamos de la capacidad que tiene un individuo de soportar o vencer una resistencia externa. El propio peso del cuerpo es una resistencia. Y nos encontramos con distintos tipos de fuerza, ¿sí? Y distintos tipos de contracciones musculares. Vamos a ver primero las contracciones musculares. Cuando hablamos de contracciones musculares tenemos dos tipos de contracciones musculares: las contracciones isotónicas y las contracciones isométricas. Cuando hablamos de una contracción isotónica, hablamos de una contracción que genera un movimiento en donde cuando los puntos se acercan, esa contracción es concéntrica, y que cuando los puntos se alejan, esa contracción es excéntrica, ¿sí? Y cuando hablamos de contracción isométrica, hablamos de una contracción en donde la fuerza que se establece es igual a la resistencia, o sea que los segmentos corporales quedan sostenidos en un punto. Ese punto puede ser excéntrico si los puntos están lejos, o concéntricos si los puntos están cerca.
Una vez que vemos los tipos de contracciones, vamos a ver los tipos de fuerza. Yo lo que hice en la filmina fue armar una especie de pirámide en donde la parte baja de la pirámide es la fuerza-resistencia. Cuando hablamos de fuerza-resistencia, hablamos de la capacidad de realizar un esfuerzo mucho tiempo, ¿sí? Más de 15 repeticiones para el trabajo de fuerza-resistencia, en donde la intensidad de ese estímulo es del 40, 50, 60%, ¿sí? Es una intensidad baja, por eso puedo sostenerlo en el tiempo, ¿sí? Más de 15 repeticiones. Y las pausas para este tipo de trabajo son cortas. Luego viene la fuerza hipertrofia. La fuerza hipertrofia es la que vamos a utilizar para el incremento de la masa muscular. Vamos a trabajar entre 6, 8, 10, 12 repeticiones, o sea que entre 6 a 12 repeticiones, entre 8 a 12 repeticiones, según los autores, vamos a trabajar lo que sería la fuerza hipertrofia. Hablamos entre un 70 a 85% del 100% de la fuerza del individuo. Ahí es donde trabajo en esa intensidad y con esas repeticiones donde trabajo el desarrollo de la fuerza hipertrofia, que la fuerza hipertrofia es aquella que me va a permitir ganar volumen muscular. Luego, acercándonos al pico de esa pirámide, nos encontramos con lo que es la fuerza-potencia, en donde los trabajos son muy similares a la intensidad de la fuerza hipertrofia, ¿sí? Pero la clave está en la velocidad de ejecución. No se trata tanto de mover mucho peso, sino de mover peso y de manera rápida. O sea que la fuerza explosiva es aquella que yo genero fuerza más velocidad. Eso es fuerza explosiva, fuerza-potencia, ¿sí? Un salto es un trabajo de fuerza-potencia. Cuando trabajamos la fuerza-potencia, la intensidad es alta por la velocidad de ejecución. Por ende, las pausas tienen que ser entre 3 minutos, 2 minutos y medio, 3 minutos, entre 1 minuto y medio y 3 minutos. Cuando hablamos de fuerza hipertrofia, entre 1 a 2 minutos de pausa. Y cuando hablamos de fuerza máxima, hablamos del máximo de fuerza que la persona puede desarrollar. ¿Cómo se puede establecer, cómo podemos demostrar el máximo de fuerza de un individuo? Bueno, mediante el test de un RM es una de las formas en donde uno lo que hace es seguir una metodología, que ya lo vamos a ver en la parte de evaluación física, cómo hacer ese test, y llevar a la persona a que realice una repetición. Cuando hablamos de fuerza máxima, hablamos de una repetición, que es el máximo de fuerza que la persona tiene. Es el 100%. Sobre ese 100% voy a sacar el porcentaje de todas las fuerzas anteriores. La fuerza máxima se puede entrenar 98, 95%, se pueden hacer 2, 3 repeticiones, se llaman fuerzas submáximas. Y cuando hago entrenamientos de fuerza máxima, la pausa tiene que ser entre 3 a 5 minutos. Entonces, la fuerza máxima, el máximo de fuerza que yo puedo desarrollar en un individuo, una repetición es el 100%, se puede trabajar fuerzas submáximas, que son 2 a 3 repeticiones, ¿sí? Las pausas son entre 3 a 5 minutos, porque la intensidad es muy alta y las pausas son muy largas. La fuerza potencia se trabaja entre 4 a 8 repeticiones, en donde lo que tiene que predominar no es la carga, sino la velocidad de ejecución, fuerza más velocidad. Las pausas tienen que ser 2, 3 minutos. Y si hago un trabajo de fuerza explosiva, de potencia, con mucha intensidad, puedo incluso hasta 5 minutos de recuperación entre serie y serie. La fuerza hipertrofia, 6, 8 repeticiones según los autores, hasta 12. Trabajar al 85, 80, 75%, ¿sí? Del 100% que era la fuerza máxima, y el 60, 50 y 40 fuerza resistencia, más de 15 repeticiones. ¿Sí?
Entonces, de esa manera lo que hicimos es ver qué es la fuerza, los tipos de contracciones, isotónico, isométrico, concéntrico, excéntrico, y los tipos de fuerza: máxima, explosiva, hipertrofia y fuerza-resistencia. Pasamos a la siguiente capacidad, que es la resistencia. La resistencia es la capacidad de poder sostener un estímulo en el tiempo, ya sea correr. Cuando hablo de resistencia es poder sostener algo en el tiempo. El correr, el hacer un ejercicio. La resistencia se divide en tres: anaeróbico aláctico, anaeróbico láctico y aeróbico. Cuando hablamos de lo anaeróbico láctico, hablamos de la velocidad. Por eso ahí ponemos un ejemplo de los 100 metros. Cuando hablamos de lo anaeróbico láctico, los 400 es el mejor ejemplo de lo anaeróbico láctico. Y cuando hablamos de un trabajo aeróbico, una maratón. Cuando hablamos de lo anaeróbico aláctico, estamos hablando de un sistema anaeróbico sin presencia de oxígeno. Por eso es anaeróbico y sin acumulación de ácido láctico. Cuando hablamos de anaeróbico láctico, es sin presencia de oxígeno, ¿sí? Por eso es anaeróbico, ¿sí? Con acumulación de un residuo que se llama ácido láctico. Y cuando hablamos de aeróbico, hablamos de un sistema aeróbico en donde predomina el oxígeno, ¿sí? Y podemos sostener en el tiempo. Vamos a ver bien en este cuadro los tiempos de trabajo y las intensidades de cada uno de estos sistemas. Cuando hablamos del sistema anaeróbico aláctico, en donde no hay presencia de oxígeno y no llego a acumular ácido láctico, estamos hablando de un ejercicio que tiene una duración de 0 a 6 segundos, en donde la intensidad es súper alta, la más alta de todas, y en donde la energía proviene del grupo de los fosfágenos y del PC, ¿sí? Entonces, cuando yo hago trabajos muy intensos y de corta duración, ¿sí? Como un trabajo intermitente, estoy trabajando lo anaeróbico aláctico. Cuando yo me empiezo a exceder en ese tiempo, ustedes tienen que comprender que los sistemas energéticos trabajan los tres al mismo tiempo, predominando según la intensidad y el tiempo de trabajo unos sobre otros, ¿sí? Cuando yo hago un trabajo de mucha intensidad y corta duración, predomina lo anaeróbico aláctico. Cuando yo hago un trabajo de mucha intensidad y empiezo a prolongar la duración, empiezo a trabajar lo anaeróbico láctico. Eso va a ser entre los 30 segundos a los 2 minutos. ¿Sí? Entre los 6 segundos y los 30 segundos, ¿qué pasa? Voy a seguir trabajando lo anaeróbico aláctico y me voy a empezar a meter en lo anaeróbico láctico. ¿Sí? ¿Por qué? O aflojo la intensidad del ejercicio o corto el tiempo. ¿Sí? Si quiero sostenerlo 30 segundos, la intensidad no va a ser lo mismo que si lo quiero sostener 6 segundos. Cuanto más tiempo quiero sostener algo, menos intensidad. Y eso es lo que va a determinar que predomine más un sistema sobre otro. Y cuando yo realizo ejercicios superiores a los 3 minutos, me meto en el sistema oxidativo, en el sistema, el sistema aeróbico. Bien, cuando hablamos del sistema anaeróbico, hablamos de la fosfocreatina, ¿sí? Del grupo de los fósforos y del PC, energía rápida y de rápida reposición, ¿sí? Poco tiempo. Cuando hablamos de lo anaeróbico láctico, hablamos de la glucólisis anaeróbica, seguimos sin presencia de oxígeno, pero la energía empieza a venir de la glucólisis, que es la ruptura de una molécula de glucosa, ¿sí? En donde se generan un montón de reacciones químicas para generar la energía que utilizamos, que se llama adenosín trifosfato, ATP, ¿sí? El ATP es la energía que utiliza el cuerpo en cualquiera de los sistemas, y en este caso se produce mediante la glucólisis anaeróbica, ¿sí? Entre los 2 y los 3 minutos empieza a haber un mix
entre la glucólisis anaeróbica y la glucólisis aeróbica, y más de 3 minutos ya predomina el trabajo de la glucólisis aeróbica, ¿sí? Del sistema oxidativo, perdón, en donde hay presencia de oxígeno y la energía proviene del ciclo de Krebs. Cuando hablamos de estos tres sistemas, para que ustedes lo entiendan, es muy importante respetar los tiempos, ¿sí? Poco tiempo, mucha intensidad; más tiempo, menos intensidad. La intensidad y el volumen es algo importantísimo en entrenamiento. Cuando hablamos de intensidad y de volumen, son los pilares de cualquier entrenamiento. Vimos recién en fuerza que a alta intensidad, una repetición, volumen. Las repeticiones son el volumen, la carga es la intensidad. 15 repeticiones, ¿sí? Mucho volumen, ¿sí? 40, 50, 60% de ese 100%, baja intensidad. O sea que todo el tiempo tengo que ir jugando entre el volumen y la intensidad, tanto cuando hago el trabajo de resistencia como cuando hago un trabajo de fuerza, ¿sí? La intensidad me va a determinar la zona que yo quiero trabajar. Por ende, cuando tengo mucha intensidad, el volumen es bajo; cuando tengo poca intensidad, el volumen es alto. Cuando tengo mucha intensidad, las pausas son largas; cuando tengo poca intensidad, las pausas son más cortas, porque al no haber intensidad no la necesito, ¿sí? Entonces, vimos los sistemas energéticos, ¿sí? Lo anaeróbico láctico, lo anaeróbico láctico y el sistema oxidativo, y nos encontramos con las áreas funcionales. Cuando vamos a hacer un trabajo de resistencia, nos encontramos con las áreas funcionales, en donde el VO2 máximo, ¿sí? Es el 100%, como la fuerza máxima es el 100%, el VO2 es el 100% de lo aeróbico. ¿Qué significa? Que es la máxima velocidad que puede sostener un tipo una persona en el tiempo, ¿sí? Ese 100% de lo aeróbico, ¿sí? De lo aeróbico, o sea, corrió y realizó un test de 1000 metros en 3 minutos, ese es su VO2 máximo, ¿sí? O un test de navet o un test de un yo-yo test. Después, cuando veamos en la parte de evaluación, vamos a ver los test para evaluar cada una de las capacidades. Entonces, el VO2 max es el máximo consumo de oxígeno de la persona, ¿sí? Que es el punto máximo donde la persona puede sostener ese ritmo, es el 100%, ¿sí? Al 80% está la parte superaeróbica, entre el 60 y el 70% está lo subaeróbico, y por debajo de ese 60%, el 40 y 50% está lo regenerativo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de regenerativo, estamos hablando de un 40-50% de intensidad, por ende, podemos tener un volumen muy alto, podemos sostenerlo en el tiempo. Y a medida vamos subiendo la intensidad del trabajo, ¿sí? Vamos achicando el volumen, ¿ok? Entonces, el 100% es el VO2. El 80%, algunos autores lo llaman umbral, otros lo llaman superaeróbico, ¿sí? El umbral es la velocidad en donde vos la podés sostener en el tiempo. Cuando te saliste de ese umbral y generaste la fatiga, ese es tu VO2, ¿sí? Ahí estás al 100%. El punto anterior a salirte, a donde vos pudiste sostener ese 80%, es el umbral, ¿sí? Por debajo del umbral viene el subaeróbico, un 60-70% de ese 100%, ¿sí? Y el 40 y 50 es lo regenerativo. De esta manera lo que vimos es que es la resistencia, que es la capacidad de sostener un estímulo en el tiempo, y luego los sistemas energéticos, ¿sí? Lo anaeróbico láctico, lo láctico y lo oxidativo, en donde vimos qué energía utiliza cada uno, y por último las zonas, las áreas funcionales, que es donde vos vas a entrenar la resistencia. Cuando entrenás la resistencia, podés medir la zona de trabajo por acumulación de ácido láctico. Necesitas pincharle el dedo o la oreja a tu atleta, a tu deportista, para medir con esa gotita de sangre el lactato, ¿sí? Lo cual no es una herramienta para nosotros los personal trainers. Las herramientas que nosotros podemos tomar es la frecuencia respiratoria, que es ver a la persona respirar y ver si esa respiración está agitada o no, o es pausada. De esa manera yo me fijo
la frecuencia respiratoria de la persona. Si estoy trabajando al 40-50%, la persona seguramente puede hablar, si estoy trabajando al 70 al 60 y al 70, va a poder hablar un poco menos, pero se va a manejar bien. Cuando ya empiezo a pisar en el 80, ya mucho no va a hablar, y al 100% no va a hablar nada y va a estar agitado. Esa es otra herramienta que nosotros podemos tomar como para ver nuestro alumno en qué zona, ¿sí?, lo estamos entrenando. Y lo otro es la frecuencia cardíaca. Acá yo lo que le estoy mostrando es cómo tomar la frecuencia cardíaca, que puede ser en el cuello o en la muñeca, ¿sí? Una vez que detectamos el pulso, lo podemos tomar de varias maneras. Podemos tomarlo durante 6 segundos y multiplicarlo por 10 para saber la cantidad de latidos en un minuto. Durante 10 segundos multiplicarlo por 6, durante 15 segundos y multiplicarlo por 4, o durante 30 segundos y multiplicarlo por 2. De cualquiera de las formas, lo que hago es obtener la frecuencia cardíaca del individuo en un minuto, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo obtengo en qué frecuencia cardíaca está mi alumno en ese momento. Hago esto si no tengo un cardiotacómetro. Si tengo un cardiotacómetro, que es una banda que se coloca debajo de la tetilla con un reloj que es un sensor que te toma la frecuencia cardíaca, vos podés entrenar a tu alumno y tenés la frecuencia cardíaca en ese momento, ¿sí? Bien, ahora yo le hablé de áreas funcionales y le hablé de 100%, de 80% y de esto y del otro, que las vamos a obtener en un momento evaluando un test. Pero también lo que podemos hacer es, mediante un cálculo teórico, utilizando 2,20 menos la edad en el hombre, 2,26 menos la edad en la mujer, o usar 2,30 para los dos, ¿sí? Van a tener 4 latidos más como para redondear y trabajarlo un poquito más arriba. 2,20 menos la edad, 2,26, el cálculo que ustedes elijan, ¿sí? 2,20 menos la edad es el 100% de la persona, ¿sí? O sea, si yo tengo 40 años, 2,20 menos 40 me da 180. Entonces, 180 pulsaciones es mi 100%. Si yo quiero entrenar a esa persona al 80%, 180 por 80 y me da un cálculo, 155 pulsaciones. Ese es mi 80%. O 158. No hice el cálculo, lo estoy haciendo mentalmente, ¿sí? Entonces, 180 por 80% me da las pulsaciones al 80%. Entonces, yo lo que hago es trabajar, ¿sí?, al 80% de la frecuencia cardíaca del individuo. Es una herramienta más. El test, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿sí? Bien. Otra de las capacidades es la velocidad. Cuando hablamos de la velocidad, hablamos de la capacidad de un individuo de reaccionar ante un estímulo lo más rápido posible. La velocidad se divide en 3, en velocidad de reacción, velocidad de desplazamiento y resistencia a la velocidad. Cuando hablamos de velocidad de reacción, hablamos de la capacidad que tiene la persona de reaccionar ante un estímulo, que puede ser visual, auditivo, táctil. Un corredor de 100 metros reacciona a un estímulo auditivo, que es el disparo. Cuando hablamos de la velocidad de desplazamiento, hablamos de la capacidad que tiene el individuo de lograr la máxima velocidad en el menor tiempo posible, ¿sí? En un 100 metros llano va a suceder entre los 20 a los 80 metros. ¿Sí? Esos 60 metros va a tratar de 0 a 20 va a tratar de lograr reaccionar lo antes posible y lograr la máxima velocidad en el menor tiempo posible, ¿sí? Y sostenerla y llegar al final, resistencia a la velocidad. La resistencia a la velocidad es poder sostener esa máxima velocidad, ¿sí?, en el tiempo. Como bien vimos en los sistemas energéticos, por ejemplo, una carrera de 100 metros llanos en donde tardan 9 segundos, el sistema energético que predomina es el anaeróbico aláctico, ¿sí? ¿Por qué? Y porque estoy en menos de 10 segundos. Entonces predomina lo anaeróbico aláctico, ¿sí? Puede sostener esa velocidad porque dura ese tiempo, ¿sí? Si queremos correr más tiempo, seguramente que la persona va a ir bajando la velocidad porque no la va a poder sostener en el tiempo, y eso es lo que vimos en los sistemas energéticos.
Entonces, cuando hablamos de velocidad de reacción, es la capacidad de reaccionar ante un estímulo, ¿sí? Hay mucho para trabajar sobre la velocidad. Podemos trabajar con estímulos visuales, con estímulos auditivos, salir corriendo cuando le mostramos un color para un lado, un color para otro. O sea, estimulamos el sistema nervioso. Porque la velocidad de reacción es la capacidad que tiene el sistema nervioso central de, una vez que el receptor capta, o sea, por ejemplo, el disparo, los oídos escuchan el disparo, va al sistema nervioso central, el sistema nervioso central elabora la respuesta y le dice a las piernas que empujen la partida para salir. Todo eso sucede en milésimas de segundo. Cuando una persona está entrenada, cuando todo ese proceso sucede más rápido, salgo antes que vos. Eso es la velocidad de reacción. Y está buenísimo que la entrenemos porque trabajamos sobre la capacidad que tiene el individuo de reaccionar lo antes posible. No trabajo sobre el reflejo, sino que trabajo sobre la velocidad de reacción, que son dos cosas completamente distintas. Cuando hablamos de velocidad, ¿sí? Hay muchos elementos que nosotros podemos utilizar para desarrollar la velocidad. Podemos utilizar bandas elásticas, ¿sí? Con cinturones o arneses, que la podemos anclar a una columna y marcarle hasta dónde queremos que vaya y venga, o que marcarle un punto y que trabaje un skipping en ese punto. Lo que hace la banda es generarme una resistencia, ¿sí? La banda la podemos anclar a un lugar o se la podemos dar a un compañero que me va generando la resistencia y se va desplazando conmigo, como vemos en la figura 2. En la figura 3 lo que vemos es un trineo. El elemento con el que se anclan al cuerpo los elementos o es un cinturón o es un arnés, ¿sí? Como tipo chalequito o cinturón. El trineo es un elemento que se le puede poner peso y me genera un lastre y ahí trabajo la velocidad. Ya vimos los tipos de velocidad, lo cual yo voy a usar el trineo o lo que sea para desarrollar la velocidad que quiera desarrollar. Si quiero trabajar la velocidad de reacción, voy a trabajar sobre la reacción. No necesito trabajar 100 metros. Voy a correr 3, 4, 5 metros porque en realidad lo que quiero es que el tipo reaccione al estímulo. Voy a trabajar la velocidad de desplazamiento, voy a entrenar sobre eso, y si voy a trabajar la resistencia a la velocidad, voy a entrenar sobre la resistencia a la velocidad, o sea, sostener la velocidad en el tiempo, ¿sí? El trineo lo podemos utilizar, como ven en la figura 3, anclado y llevándolo colgado atrás, o como vemos en la figura 4, en donde lo vamos empujando, ¿sí? Estoy trabajando la velocidad de empujando, eso lo pueden trabajar los rugbyers, ¿sí? Trabajo la potencia, trabajo la velocidad. También tiene otro elemento que se utiliza mucho para el trabajo de velocidad, son los paracaídas. Le puse tres fotos como para que ustedes vean que el elemento lo puedo adaptar a cualquier persona que quiera desarrollar la velocidad, ¿sí? En una hay un tipo corriendo, ¿sí? Que está desarrollando la velocidad con el paracaídas, en otra hay un tipo patinando sobre hielo y en otra hay un tipo patinando sobre roller. Los tres están desarrollando la velocidad a su medio específico del deporte que practican. Uno patín de rueda, otro patín de hielo y el otro creo que es un jugador de béisbol por lo que se ve en la foto. Pero los tres están desarrollando la velocidad, ¿sí? Entonces, estos elementos se utilizan para ayudar a desarrollar la velocidad. Lo que nosotros tenemos que entender que cuando usamos un elemento para desarrollar la velocidad, nosotros lo que estamos haciendo es engañar al sistema nervioso. El tipo es rápido, le estoy poniendo un anclaje, le estoy poniendo un peso y lo que estoy haciendo es que el sistema nervioso reaccione ante esa resistencia. Lo que tenemos que tener en cuenta es que ese peso que yo le pongo, ¿sí? Tiene que ser, no porque más peso le pongo, más voy a desarrollar la velocidad. No, ese peso tiene que ser un porcentaje, ese porcentaje tiene que ser acorde a la velocidad que la persona logra. Si yo le pongo mucho peso y el tipo deja de ser rápido, dejé de entrenar la velocidad. Entonces el peso es algo que lo frena, pero que en realidad engaña al sistema nervioso central para potenciarlo en lo que estoy entrenando, que es la velocidad. La idea es darles ejemplos de velocidad de reacción. Con Florencio lo que vamos a hacer
les vamos a mostrar ejemplos de velocidad de reacción mediante estímulos visuales, mediante estímulos auditivos o mediante estímulos táctiles, ¿sí? E incluso si yo quiero estimular más el sistema nervioso, lo que puedo hacer es jugar con el engaño, ¿sí? Yo le puedo decir a él que él tiene que salir corriendo mediante, cuando yo levanto el circulito verde y silbar, lo cual si él tiene control de ese estímulo, no tendría que salir corriendo. Pero bueno, la idea primero es trabajar sobre los estímulos y acuérdense siempre arrancar con cosas simples. Florencio va a salir corriendo, vamos a trabajar la velocidad de reacción mediante estímulos visuales. Yo tengo dos colores, él tiene que salir corriendo cuando yo le muestro el color verde, no el amarillo. ¿Sí? ¿Listo? Bien, acuérdense que cuando se trabaja la velocidad de reacción, lo más importante es el tiempo que tarda la persona en reaccionar ante el estímulo, que en este caso es visual. No es necesario que los conos estén a 20, 30, 40 metros, 3, 4, 5 metros, porque lo que yo tengo que entrenar es el tiempo de reacción, el tiempo que tarda el sistema nervioso en definir la orden y mandarle a los músculos para que ellos se activen, se contraigan y realicen la acción motriz. Bien, vamos a trabajar la velocidad de reacción mediante un estímulo auditivo, o sea que él, cuando yo golpeo, ¿sí?, él tiene que salir corriendo, ¿ok? Bien, yo puedo trabajar buscando el error, porque en realidad, más allá de que estoy trabajando la velocidad, que entreno las fibras del tipo 2B, que son las fibras explosivas, cuando trabajo la velocidad de reacción, lo que se trabaja es el tiempo que tarda el sistema nervioso en elaborar la respuesta y llegar a los músculos para que la efectúen, ¿sí? Entonces, yo puedo mostrarle el verde, que era el estímulo visual, pero la consigna era auditiva. Entonces, él tiene que estar concentrado y no salir cuando le muestro el verde, sino cuando lo hago de manera auditiva. Puedo sonar un silbato, ¿sí? Puedo aplaudir. En el caso de los nadadores, se tienen que adaptar al disparo de una pistola. Bien. Y por último, vamos a darle un ejemplo de un estímulo táctil. Yo me voy a parar al lado de Florencio y él tiene que salir corriendo cuando yo le toco el hombro. Él está parado, quieto, de forma estática, él no me tiene que ver, no tiene que ver los movimientos de mi mano, porque él lo que tiene que hacer es sentir cuando lo toco y en ese momento, ¿sí?, salir corriendo. Entonces, de esta manera, lo que hicimos fue un trabajo de velocidad de reacción mediante un estímulo táctil, mediante un estímulo auditivo, mediante un estímulo visual. Podemos trabajar más la parte cognitiva, en donde, Florencio, parate acá en el centro. Mirando un amigo. Va un poquito más acá, va a salir de costado. Lo que vamos a hacer es, cuando yo le muestre el color verde, él tiene que ir hacia su derecha. Cuando le muestro el color amarillo, él tiene que ir hacia su izquierda. No importa en qué mano yo pongo el amarillo o el verde. Él tiene que relacionar el color con el lado hacia donde sale, ¿sí? Entonces, el verde hacia su derecha, el amarillo hacia su izquierda. Podemos trabajar desplazamiento lateral, va y vuelve, ¿ok? Presto atención. ¿Sí? Acuérdense que lo importante es la reacción. Bien, estoy trabajando con estímulos visuales. Si yo no quiero confundir, puedo agarrar y hacerle o aplaudir para confundirlo y que salga corriendo, pero como está concentrado no lo hace. La idea es entrenar al sistema nervioso. Puedo cambiarlo de mano, puedo esconderlo, el verde a la derecha, el amarillo a la izquierda, ¿sí? Saqué el verde, entonces él fue a la derecha. Puedo agregar de manera infinita estímulos,
Siempre primero un estímulo, luego otro, y vayan sumándoselo a los estímulos para no colapsar el sistema nervioso. Una vez que la persona reacciona bien ante un estímulo, puedo empezar a jugar con los estímulos. Pero acuérdense que el error no se guarda, entonces yo tengo que tratar de ir guardando en esa biblioteca, en el sistema nervioso, aprendizajes motores, ¿sí? Que la persona los pueda realizar con eficacia. Yo puedo agarrar y decirle el verde a la derecha, el amarillo a la izquierda, y que cuando levanto los dos tiene que venir hacia adelante, ¿sí? Tocar y volver para atrás. Entonces ya ahora está manejando la derecha, la izquierda para adelante y para atrás. Lo estoy haciendo desplazar para todos lados. Vamos a ver cómo sale. Verde a la derecha, amarillo a la izquierda, y si levanto los dos, venís hasta acá y volvés hasta ahí. ¿Listo? Va. Va. Bien. Va. Fíjense que ante mi estímulo auditivo él no reaccionó, porque estamos trabajando lo visual. Excelente, excelente. Entonces, por un lado el estímulo, por otro lado, los conos tienen que estar ubicados en la distancia que vos quieras desarrollar la velocidad, según el deporte o según tu objetivo en ese caso, ¿sí? Por un lado el estímulo, la secuencia con la que vos vas a generar el estímulo son los tiempos de trabajo, en donde vos activás, y la distancia con la que vos colocás los conos es el tiempo de trabajo. Si yo coloco conos a 3 metros, él va a tardar 1,5 segundos o 2 segundos en realizar esa función. Si yo le hago 5 series de esa función, va a trabajar 10 segundos. O sea que estoy en el sistema anaeróbico láctico. O sea que yo, con la distancia de los conos y los tiempos de trabajo, determino el trabajo intermitente, en este caso de velocidad de reacción, que quiero desarrollar. ¿Sí? Bueno, la idea era que tengan un ejemplo práctico y que puedan entender cómo trabajar la velocidad de reacción. Otra de las capacidades es la flexibilidad. Cuando hablamos de la flexibilidad, hablamos de la capacidad que tiene un individuo en llevar un músculo o una articulación a su máximo esplendor de movimiento. ¿Sí? La flexibilidad puede ser activa, dinámica o pasiva y estática. Cuando hablamos de la flexibilidad activa, ¿sí? Flexibilidad dinámica, es la que ustedes van a usar en su entrada en calor, en donde lo que voy a hacer es activar al cuerpo para, ¿sí? El trabajo principal. La activa es la que se va a utilizar cuando un bateador le pega a una pelota, o un tenista le pega a la pelota, o un futbolista. Cuando realizan cualquier gesto deportivo, se trabaja sobre la flexibilidad activa y dinámica, en donde llevo el segmento corporal a su máxima esplendor para realizar un gesto deportivo. ¿Sí? Cuando hablamos de pasivo y de estático, es aquella flexibilidad que yo voy a utilizar como vuelta a la calma o como desarrollo de la flexibilidad. La flexibilidad, como cualquier otra capacidad, se entrena. Como entreno la fuerza, como entreno la velocidad, como entreno la resistencia, la flexibilidad también se entrena. Si quiero mejorar la flexibilidad, tengo que entrenar 1 hora todos los días o 3 veces por semana mínimamente para mejorar la flexibilidad. Una bailarina entrena la flexibilidad como un levantador de pesa entrena la fuerza. Entonces, como cualquier otra capacidad, se desarrolla. Nosotros, como personal trainer, ¿cómo la usamos? Y la parte pasiva y estática la utilizamos como vuelta a la calma, como bien vimos en la clase número 1, de que en el sarcómero del músculo se realiza la contracción muscular y las fibras se contraen, se relajan, se contraen, se relajan. Cuando yo hago un trabajo de fuerza, lo que hago con la flexibilidad es tratar de volver esos segmentos corporales a su posición de origen, ¿sí? Y utilizo la flexibilidad pasiva y estática como medio de regeneración, ¿sí? Como regenerativo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando trabajo sobre la flexibilidad activa, realizo pocos movimientos porque lo que estoy haciendo es activando.
5 movimientos, 4 movimientos de un segmento corporal para generar una activación. Está mal trabajar la flexibilidad, por ejemplo, en una entrada en calor, porque lo que estoy haciendo es que los receptores, ¿sí? El órgano tendinoso de Golgi, que es los órganos que se encargan del trabajo de la flexibilidad por medio del sistema nervioso, al activar eso lo que estoy haciendo es preparando el cuerpo para relajarlo. Y si yo quiero hacer una entrada en calor, eso no puede suceder. Por eso uso la flexibilidad de manera activa y dinámica. Poquitos movimientos y lo que hago es activar. Cuando trabajo la flexibilidad de manera pasiva y estática, la uso como vuelta a la calma. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que realizar un movimiento de flexibilidad, que ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver de manera práctica cómo realizar una elongación que puede ser pasiva, solo o asistida, ¿sí? En donde lo hacemos en la vuelta a la calma. Cuando hacemos la vuelta a la calma, tenemos que sostener ese estiramiento sin ningún tipo de rebote, porque ahí lo que estaríamos haciendo es trabajando sobre el activo. Tengo que poder relajarme, poder sostener ese estiramiento, ¿sí? Más de 20 segundos, 15, 20, 30 segundos, sostener, manejar la respiración y permitir que ese segmento corporal se relaje, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver ejemplos de cómo trabajar la flexibilidad solo, ¿sí? O asistida, ya que ustedes van a ser personal trainer, ¿sí? La mayoría de las veces cuando finalizan la clase con su alumno, lo que van a hacer es trabajar de manera asistida, van a asistir, entonces van a hacer una flexibilidad pasiva, estática, asistida, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver cómo trabajar la flexibilidad con sus alumnos. Seguimos con la parte de flexibilidad. Lo que van a ver ahora, les voy a dar un ejemplo de lo que sería flexibilidad pasiva asistida. Cuando hablamos de pasiva, es la flexibilidad que utilizamos al finalizar la clase, que lo usamos como vuelta a la calma, en donde sostenemos un segmento corporal, ¿sí? 20, 25, 30 segundos, sostenemos un punto, manejando la respiración y permitimos que la persona se relaje. En este caso, lo que voy a hacer es mostrarle un estiramiento de manera asistida. Cuando hablamos de manera pasiva, es que voy a generar un movimiento y lo voy a sostener. Y asistido es que lo asiste un compañero. En este caso, yo como personal trainer terminé la clase con mi alumno y lo asisto para elongar un poco más. En este caso, lo que vamos a hacer es elongar los isquiotibiales. Pierna extendida, yo me coloco. Es muy importante la postura de ustedes para no terminar con dolor de cintura, y lo que hago es trabajar la elongación asistida. Significa que yo estoy asistiendo a quien está elongando. Trato de comunicarme con la persona para saber si le tira, si no le tira. Una vez que le tira, tengo que sostenerlo, que permitirle a la persona que se pueda relajar, y lo sostengo 20, 30 segundos. En este caso estoy elongando los isquiotibiales. Podemos hacer lo mismo con los cuádriceps, con cualquier grupo muscular. Lo que acabo de mostrarle recién es una forma de trabajar la flexibilidad de manera asistida en el caso de los isquiotibiales. Vamos a dar otro ejemplo. Le voy a estirar los lumbares. Flexiono las piernas y estoy estirando los lumbares. Lo que yo estoy haciendo es asistiendo a la persona a el estiramiento. Esto es una flexibilidad asistida. Ahora lo que vamos a ver es un ejemplo de flexibilidad pasiva no asistida. ¿Qué significa? Que la persona estira por sus propios medios. En este caso, estoy sentado,
Acomodo bien los isquiones, inspiro, exhalo y estiro los isquiotibiales. Estoy estirando de manera pasiva, sosteniendo un segmento corporal 20 a 30 segundos, ¿sí? Sin la ayuda de nadie. ¿Cuándo voy a realizar este tipo de flexibilidad? Y quizá cuando tengo muchos alumnos, al finalizar la clase, voy guiando a mis alumnos cómo tienen que elongar, pero cada uno elonga de manera, estira de manera individual, sin asistencia. Lo que acabamos de ver es un ejemplo de flexibilidad pasiva no asistida. Bien, una vez que vimos cómo trabajar la flexibilidad con sus alumnos, vamos a pasar, ya vimos las 4 capacidades: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Vamos a pasar a la coordinación. Nos queda coordinación y equilibrio. Equilibrio lo vamos a ver luego, más adelante. Ahora lo que vamos a ver es la parte coordinativa. Cuando hablamos de la coordinación, hablamos del control motor de la situación. ¿Qué significa? Que una persona tiene un control de su cuerpo y de los movimientos de él para el ejercicio que realiza, ¿sí? O sea que cuando hablamos de coordinación no estoy hablando ni de rápido, ni de lento, ni de fuerte, ni de débil. Lo que estoy hablando es de alguien que puede de manera eficaz realizar un movimiento. Eso es algo coordinado, ¿sí? Bien, la coordinación puede ser coordinación óculo-mano. Ustedes lo que hacen es, ven un estímulo, ¿sí? Por ejemplo, un basquetbolista, la pelota y la pica. Está trabajando la coordinación óculo-mano. Un futbolista, óculo-pie, ¿sí? Entonces, generalmente la mayor cantidad de las veces, la vista es lo que más se activa en el mundo deportivo, en el mundo del fitness, ¿sí? Por un lado tenemos la coordinación óculo-mano, óculo-pie, y por el otro lado tenemos lo que se llama entrenamiento visomotor. Cuando hablamos del entrenamiento visomotor, estamos hablando de un entrenamiento en donde, mediante un estímulo visual, realizo un gesto motor, realizo un movimiento, que puede ser con los brazos y con los pies, en donde incluyo la motricidad del cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando hacemos trabajos de coordinación, lo que tenemos que entender es que lo primero que estoy haciendo es trabajar sobre el sistema nervioso central y no sobre las fibras musculares o lo rápido que lo hago o la potencia. No, la coordinación, podemos ver gente que hace un trabajo de coordinación en velocidad, pero no está trabajando la velocidad, está trabajando la coordinación. Está haciendo que su sistema nervioso central le indique a sus segmentos corporales que hagan tal y cual cosa. Está diciéndole a sus pies que frenen y cambien de dirección. Eso es coordinación. Generar ajustes, ¿sí? Para que los movimientos se realicen de manera efectiva. Eso es coordinación. Por eso, en la filmina, ustedes ven un cerebro, ¿sí? Y que en base a eso se genera una respuesta óculo-mano, o una respuesta óculo-pie, o una respuesta visomotora, con todo el cuerpo. Entonces, lo que tenemos que entender es que cuando entrenamos la coordinación tenemos que ir de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo. El sistema nervioso funciona como una biblioteca en donde todas las personas tienen esa biblioteca, en donde los libros de esa biblioteca son los aprendizajes motores que nosotros le vamos enseñando a nuestros alumnos. Y, por ejemplo, cuando un deportista está en su partido de fútbol y frenó y cambió de lado, lo que hizo fue, en base a la situación que se le presentó, utilizar uno de los libros de esa biblioteca y eludirlo. Lo que se entrena es con qué rapidez vos vas a la biblioteca a buscar esa acción motriz para sortear el obstáculo que
se te apareció en ese momento. Entonces, cuando hablamos de coordinación, es un control motor, estamos trabajando sobre el sistema nervioso central, y lo que mejoro es la respuesta, o sea, yo genero una respuesta. El tiempo que tarda esa respuesta es lo que se entrena, ¿sí? Hoy se ve mucho lo que es el entrenamiento inteligente, se ve mucho de lo que es con el tema de las neurociencias, es esto, es entrenar al sistema nervioso central. Cuando hablamos de entrenar al sistema nervioso central, tenemos que trabajar poco tiempo, el sistema nervioso central se cansa, ¿sí? Por ende, si yo quiero que alguien coordine en una escalerita de coordinación, es un error hacerlo 1 minuto, hacerlo 40 segundos. Es un error, ¿por qué? Porque el sistema nervioso se cansa y lo más probable es que se equivoque. El sistema nervioso en esa biblioteca solo guarda aquellas acciones motrices que se desarrollan con eficacia. Por ende, si yo entreno con el error, no se guarda el error y no puedo aprender. Es muy importante que a sus alumnos les hagan realizar ejercicios que puedan hacer. Y una vez que pueden hacer esos ejercicios, voy pasando a otros ejercicios. La complejidad de los ejercicios se la tiene que ir dando el alumno a medida va pudiendo sortear los distintos ejercicios que uno les va enseñando. De la misma manera que vimos los ejercicios de flexibilidad, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver de qué manera técnica tenemos que enseñar los trabajos de coordinación. ¿Cómo debo hacer para enseñar los trabajos de coordinación? Y vamos a ver algo de lo que sería la velocidad de reacción, ya que los dos van de la mano, más allá de que bien les expliqué que son dos cosas completamente distintas, pero cuando vemos velocidad de reacción, ¿sí? Más allá de que necesito de las fibras del tipo 2B, ¿sí? Porque son las explosivas, desde que escuché el disparo hasta que salí corriendo, eso es reacción. Luego se activaron las fibras. Entonces, ahora vamos a ver un poco cómo es la técnica de los trabajos de coordinación y cómo podemos trabajar la velocidad de reacción en nuestros alumnos. Seguimos con la parte de coordinación. Lo que vamos a hacer ahora es ver la técnica que ustedes tienen que enseñarle a sus alumnos, ¿sí? Antes de empezar a trabajar los ejercicios de coordinación, ¿sí? Es muy importante que para realizar este tipo de ejercicios la técnica sea la correcta. Bien, ¿cuál es la técnica de ejecución de un ejercicio de coordinación o de un ejercicio de activación o de velocidad? ¿Sí? Lo importante es, primer punto, no se apoya toda la suela de la zapatilla, sino que se apoya la mitad de la suela hacia adelante, o sea que de los metatarsos hacia adelante. La tibia va levemente flexionada hacia el frente, o sea que el cuerpo no está erguido, sino que está en posición de acelerar constantemente, para que cuando apoya los pies en el piso, ese apoyo sea en el menor tiempo posible. Cuando uno hace un trabajo de coordinación, hace un trabajo de pliometría, hace un trabajo de velocidad, el tiempo de contacto en el piso es lo más importante, ¿sí? Entonces, si nosotros realizamos un trabajo de coordinación en la escalera de coordinación o en el cuadrilátero de coordinación o con conos o con lo que ustedes quieran hacer, es muy importante que la persona que ejecuta realice apoyos en milisegundos, que esos apoyos se realicen en el menor tiempo posible. Y de esa manera, lo que estoy haciendo es trabajar un tipo de fibra que me va a servir para la parte deportiva, que son, como vimos en la parte muscular, las fibras del tipo 2B. Entonces, el tiempo de contacto en el piso es importantísimo cuando hacemos trabajo de velocidad o cuando hacemos trabajo de coordinación. Mitad de la suela, no se apoya nunca la suela completa, la tibia levemente hacia adelante, los brazos deben acompañar el movimiento de las piernas y los apoyos tienen que ser en milisegundos. Es muy importante siempre arrancar con ejercicios que podamos hacer
y luego ir a ejercicios más complejos, pero siempre, como les expliqué recién en la parte teórica de coordinación, la coordinación es el control motor de la situación, entonces nosotros tenemos que poder controlar ese movimiento que tenemos que hacer. Entonces, por un lado les acabo de explicar la técnica, y por otro lado lo que vamos a aprender, ciertos conceptos que se manejan cuando hacemos trabajo de coordinación. Después, el nombre de los ejercicios pueden ir variando, hay algunos que utilizan nombres, y el mismo ejercicio capaz que tiene 2 o 3 nombres, según el profesor, según el instructor, pero sí lo importante es que, por ejemplo, la pierna que avanza primero se llama pierna de ataque, la pierna que sigue a la pierna que avanza se llama pierna de recobro. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. 2 apoyos por cuadrado. Ahí yo acabo de hacer 2 apoyos por cuadrados. La pierna de ataque fue mi pierna derecha y la pierna de recobro fue mi pierna izquierda. ¿Sí? Tengan en cuenta que cuando realizan este tipo de trabajos, indicarle a sus alumnos que ingresen con la pierna derecha y ataquen con la derecha y acompañen con la izquierda y que luego vuelvan con la otra. ¿Sí? Si tienen varios alumnos en el parque trabajando, que vayan con una pierna y que luego entren con la otra. Siempre den el ejemplo de trabajar con ambas piernas. Entonces, lo que acabo de hacer recién se llama skipping doble, porque son 2 apoyos por cuadrado. ¿Sí? ¿Con qué pierna ataqué? Ataqué con la derecha. Entonces, volvemos al mismo ejemplo. Estoy acá y voy a hacer un skipping doble. ¿Sí? Y ahora voy a atacar con la pierna izquierda. Entonces, 2 apoyos por cuadrado, ataqué con la pierna izquierda, recobré con la pierna derecha. Apoyé la mitad de los metatarsos, la tibia siempre está la rodilla atacando. Milisegundos. Acuérdense que el sistema nervioso trabaja a modo de biblioteca, en donde va guardando esos aprendizajes motores. Yo voy a poder guardar el aprendizaje motor que realice, ya sea en la escalera, en el cuadrilátero, si lo hago de manera efectiva. No solo con un alumno que recién comienza, sino con un alumno avanzado. Cuando arranco la clase de coordinación, arranco haciendo los ejercicios que ya sé que le va a salir. Y a medida va pasando el tiempo de esa clase, el cerebro se va volviendo más plástico, ¿sí? Más permeable, y me va a permitir a mí poder ir agregándole a los ejercicios dificultad. ¿Qué les quiero decir con esto? Arranco con ejercicios que sepa hacer. Hace 1, hace 2, hace 3, hace 4, hace 5, y ejercicios que la persona sepa hacer. Y le voy agregando dificultad. De esa manera la clase va a ser mucho más exitosa que si arranco directamente con ejercicios con dificultad. ¿Se entiende? Entonces, primero siempre arranco con ejercicio, trabajo en un circuito. La primera vuelta con ejercicio que sé hacer, la segunda vuelta le agrego un poco de dificultad y entre vuelta y vuelta le voy agregando dificultad para que de esa manera pueda ir incorporando el aprendizaje motor en los trabajos de coordinación. Cuando trabajamos la coordinación, el sistema nervioso lo que hace es enviar órdenes, ¿sí?, al cuerpo. Cuando yo hago un ejercicio como el de recién, lo que estoy haciendo, cuando uno corre es una orden simple, en donde el sistema nervioso lo que hace es, le dice al cuerpo que avance. Cuando yo trabajo la coordinación, lo que tengo que tratar de hacer es que el sistema nervioso desarrolle la mayor cantidad de órdenes posible. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo en donde la pierna derecha va a hacer una cosa y la pierna izquierda va a hacer otra. Bien, ¿qué pasó ahí? El sistema nervioso le tuvo que indicar a la pierna derecha que entre y salga, y la pierna izquierda que apoye siempre afuera, ¿sí? Entonces, yo tengo que controlar esa orden, entonces tuvo que mandar 2 órdenes, 1, 2, ¿sí? Si voy para adelante y vuelvo para atrás, 2 órdenes.
voy para adelante, para atrás, voy para los costados, ¿sí? Cuanto mayor cantidad de órdenes le mando al cuerpo, que las piernas hagan una cosa, que los brazos hagan otra, y empiezo a disociar el cuerpo, más complejos son los ejercicios de coordinación, ¿sí? Entonces, siempre arranque con ejercicios simples y lo voy complejizando, ¿eh? Entonces, por ejemplo, voy a hacer un skipping doble en donde voy a hacer 3 cuadrados para adelante, 1 cuadrado para atrás y va a cambiar la pierna de ataque, ¿sí? Miren bien el ejemplo. Entonces lo que hice yo fue 1, 2, 3, atacando con la derecha, ¿sí? Fui para atrás, 1, 2, 3, ataqué con la izquierda. Tuve que controlar esa situación, en donde venía atacando con la derecha, tuve que frenar, y venía avanzando hacia adelante. Y tuve que frenar y tuve que ir para atrás. Y tuve que cambiar y decirle a la izquierda que ataque. Tener el control de eso es coordinación. Y si encima hago unas cosas con los pies y otra cosa con los brazos, más coordinación. Y si encima, mientras estoy coordinando, tengo que descifrar en un muro letras, colores, números, cuentas, más. Tengan en cuenta que cuando trabajamos la parte coordinativa, estamos trabajando el sistema nervioso. Entonces, lo que estoy haciendo es estimulando el sistema nervioso central. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo en donde trabajo las piernas y trabajo los brazos. Las piernas van a ir hacia adentro y hacia afuera, o sea que tengo señales para ir para adentro, para ir para afuera. Y mientras tanto los brazos van a ir hacia adelante. ¿Sí? Miren. Primero lo hago simple, sin brazos. 2 adentro, 2 afuera. ¿Bien? 2 adentro, 2 afuera. Le agrego los brazos. 2 adentro, 2 afuera y los brazos van hacia adelante. Perfecto. Las piernas hicieron algo, los brazos hicieron otra cosa. Ahora le quiero agregar dificultad, entonces lo que voy a hacer es que los brazos vayan hacia adelante y hacia arriba, ¿sí? Vamos a ver si me sale. 2 adentro, 2 afuera, 2 adentro, 2 afuera, 2 adentro, 2 afuera y los brazos van hacia arriba y abajo. Uf. ¿Qué tuve que hacer ahí? Tuve que coordinar una cosa con los pies, una cosa con los brazos, pero los brazos tenían que hacer 2 cosas y los pies tenían que hacer otras 2 cosas. Y mientras tanto tenía que avanzar. Y si a eso le digo que cuando llegue tiene que hacer lo mismo para atrás, ¿se entiende cómo hay que trabajar la coordinación? Por un lado, les expliqué la técnica. Mitad de la punta de los pies, o sea, los metatarsos. La tibia siempre apunta hacia el piso, no hacia adelante, porque estoy en situación de aceleración constante, menor contacto posible en el piso. Esa es la técnica. Si yo tengo una persona que apoya toda la planta de los pies, está mal la técnica, no importa si es 2 adentro o 2 afuera, está mal. Arranco corriendo bien. Sin la escalera, le enseño la técnica haciendo un repiqueteo. Tengo que aprender los apoyos. Aprendí los apoyos, atacar con la derecha, atacar con la izquierda. Tengo que ir enseñándolo, lo tengo que ir llevando, ¿sí? Como la definición de entrenamiento, un proceso pedagógico en donde se van produciendo correlativas adaptaciones. Esto es eso. Cualquier tipo de entrenamiento es eso. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es arrancar enseñando la técnica como en cualquier otro ejercicio, que la persona aprenda a correr. Una vez que la persona aprendió a correr, luego enseño a coordinar, porque es más difícil coordinar que correr, ¿sí? Pero tiene que tener la técnica. Bien, una vez que la persona tiene la técnica y que ya le fui desarrollando la fuerza estructural para que tenga esa técnica, lo hago coordinar, cosas simples. Y a medida va pasando ese proceso, esa planificación, le voy incrementando la dificultad. Y de esa manera, lo que hago es trabajar la coordinación previo a haberle enseñado a correr y arranco de lo fácil a lo difícil y de lo simple a lo complejo. ¿Sí?
Es muy importante que tengan en cuenta el primero enseñar la técnica para después arrancar con los ejercicios de coordinación y que primero hagan cosas técnicamente correctas y que la persona las pueda ejecutar, que sean simples y luego le vayan agregando dificultad. Bueno, muy bien. Recién estuvimos viendo la técnica de los ejercicios de coordinación. Trabajamos sobre la escalera de coordinación, les expliqué cómo eran los apoyos. Lo que vemos ahora, otros elementos que también pueden utilizar al trabajar coordinación. La escalera la estuvimos viendo recién, estuvimos trabajando sobre la escalera. Arriba la primera foto es un cuadrilátero, ¿sí? Tiene 9 cuadrados de 40 por 40. Ahí puedo trabajar la lateralidad para adelante, para atrás. Es un buen elemento de coordinación. Podemos trabajar la coordinación con vallas, con aros, con conos o con pinches, ¿sí? Es muy importante que sepamos cómo utilizar los elementos. Si trabajamos en un gimnasio no es necesario tener ni la escalerita ni el cuadrilátero. Con una cinta podemos pegarla en el piso y armar el cuadrilátero y la escalerita, y de esa manera nos ahorramos de comprar el elemento o de que el alumno lo enganche y si trabajamos con varios alumnos. Pero bueno, es otra opción, ¿sí? Pero al ir al campo necesitamos de la escalerita, del cuadrilátero. Cuando trabajamos con las vallitas, no son vallas altas para trabajar la coordinación. Las vallas altas son para trabajar la potencia, la fuerza reactiva. Cuando trabajo la coordinación, las vallitas tienen 10, 15 centímetros porque lo que hago es elevarle la intensidad. Tengan en cuenta eso. Así que bueno, estos son algunos otros elementos que sirven para trabajar la coordinación. Y por último, para cerrar esta clase, esta hermosa clase, me encanta, es una de las clases que más me gusta de las unidades que tiene este curso. Me gusta cerrarlo siempre con la agilidad, que es una capacidad que no está entre las principales capacidades y que para mí es una de las más importantes. Si ustedes logran que las personas que los contratan sea ágil, lograron los objetivos. Porque una persona ágil es una persona que tiene la capacidad de reunir todas las capacidades habladas anteriormente. Una persona ágil es flexible, una persona ágil es fuerte, una persona ágil es rápida, una persona ágil es resistente, una persona ágil es coordinada. Yo recuerdo cuando éramos chicos que las personas mayores, cuando veían a los chicos jugar en la calle, saltar una pared, subirse a un árbol, decían qué ágil que es Raulito, qué ágil que es Paulito. Y eso se fue perdiendo porque fuimos perdiendo libertad de movimiento. Entonces lo que yo les propongo es que logremos que nuestros alumnos sean ágiles, ¿sí? No importa si tiene un músculo grande, no importa si tiene pectorales grandes, brazos grandes, no, que tenga un cuerpo equilibrado, pero que sea ágil, que se pueda atar los cordones, que se pueda agachar, que se pueda levantar, ¿sí? Que sea flexible, que sea fuerte, que sea resistente, lo justo y necesario para que sea ágil y pueda tener una vida saludable, ¿sí? Los veo en la próxima clase.